días a todos. Muchas gracias a Antonio, muchas gracias al colegio por contar con nosotros para esta jornada y muchas gracias a todos por estar aquí. Cuando empezamos a hablar, los conocidos como Nuria, de la jornada, pues oye, claro, están pasando muchas cosas últimamente, ¿no? Y quizás es uno de los momentos de los últimos 15 años que yo llevo trabajando en temas de lo que ahora llamamos Digital Health. Empiezas a ver que las cosas están viendo muchas más realidades que palabras, ¿no? Muchos de los años anteriores había muchas más palabras que realidades, ¿no? Y es parte de lo que os vengo a contar hoy, ¿no? Al final, y esto no es nada nuevo, el mundo está cambiando, eso lo sabemos, ¿no? El mundo está cambiando, entre otras cosas, porque hay alguien que hace unos años decidió meternos en el bolsillo aparatos diabólicos como estos, ¿no? Pero claro, lo importante de este aparato no es que tenga más tecnología de la que tenía el Apolo cuando llegó a la Luna, que esto se repite mucho en muchas charlas, ¿no? Lo importante es lo que nos permite hacer. Y lo que realmente esto ha cambiado, es que ha cambiado cómo instituciones públicas, privadas, comercios, instituciones, cambia la relación con los usuarios finales. Hasta ahora, antes de esto, nosotros éramos casi todos meros consumidores de lo que otros nos ofrecían. Realmente el cambio de paradigma es cómo pasar a ser protagonistas en esta cadena de valor. Lo sabemos, la historia de las agencias de viajes, como para coger un billete de avión nos teníamos que ir a una agencia de viajes y ninguno recordamos cuándo fue la última vez que fuimos a una agencia de viajes sencillamente a comprar un billete de avión. Cambia completamente el modelo. Seguramente estas slides las conocéis, yo lo sigo utilizando de adrede, para los que no lo conozcan. Esto es la Plaza de San Pedro en Roma, en la elección del Papa Ratzinger y en la elección del Papa Francisco, ¿no? Yo lo cuento porque yo aquí vivía en Roma, allí en el 2005, y tuve la feliz idea de decir, oye, me voy a acercar a la Plaza de San Pedro a ver esto, que es algo único en la vida, ¿no? Incluso de mí no me pude acercar a menos de 3 kilómetros porque estaba todo completamente lleno y ya acordonado. Pero evidentemente ha habido muchos cambios. Y es parte de lo que os quiero contar. No es tanto solo la transformación en sí misma, es la velocidad de la transformación, que es tanto más importante. Cuando Steve Jobs decide unirse a Apple de nuevo, y llega Apple diciendo no nos vamos a dedicar a hacer reproductores, vamos a dedicar a hacer reproductores de música. Claro, aquello fue una historia de éxito que se cuenta en todas las grandes escuelas de negocios. Pues Steve Jobs tardó la friolera de 2 años en vender 1 millón de unidades al año. Los últimos datos publicados por Apple, que fueron con el iPhone 7, claro, si ha pasado ya tiempo, es que vendió cerca de 30 millones de unidades en 2 días. En 2 días. O sea, no solo es el cambio, sino la velocidad a la que está cambiando. Jack Welch, para los que no lo conozcáis, fue el CEO de mi actual empresa durante muchos años y uno de los grandes grupos de innovación. Y Jack Welch decía esto: yo a mí no me gustan los tatuajes, si me tuviese que tatuar algo me tatuaría esto sin lugar a dudas, ¿no? Porque es una verdad absoluta. Cuando ahí fuera los cambios son a una velocidad mucho mayor de lo que nosotros cambiamos como organización, como empresa, como organización pública, me da igual, entonces estamos muertos. Estamos muertos. Yo soy ingeniero de teleco también. Cuando yo terminé la carrera, muchísimos de mis compañeros empezaron a trabajar en una compañía, que a lo mejor algunos conocéis, que se llama Northern Networks. Northern Networks es una de las mayores compañías a nivel mundial. No sé decir si estaba en el número 3, en el número 4, pero hablamos de ese tamaño. Northern Networks se dedicaba a los equipos de telefonía, de la telefonía analógica antigua. Al final lo que hacía era que nosotros levantásemos el teléfono en casa, marcásemos un número y esa llamada le llegase a alguien al otro lado y le oyésemos la voz, ¿no? A través del hilo de cobre. Se dedicaban a esto. Y tuvieron la, entre comillas, mala suerte que surgió en aquel momento una cosa llamada voz sobre IP. Unos locos que decidieron, oye, la voz, en vez de enviar la señal de toda la vida, la vamos a transformar en ceros y unos, y lo que vamos a enviar son ceros y unos. ¿Qué dijo Northern? Esto no tiene ni idea. Esto no sabe nada de qué es de verdad la telefonía, cómo se gestiona una llamada, esto no va a tener la calidad suficiente, esto no va a funcionar. Olvidaros, estos son 4 locos que dentro de 2 años ya nadie se acordará de ellos. Northern tardó 4 años en desaparecer.
una de las mayores empresas del mundo, más de 400.000 empleados, en 4 años desapareció. Por eso. Porque cuando ahí fuera cambian las cosas y nosotros no cambiamos, estamos muertos. Y en sanidad también. Por mucho que a veces pensemos que la sanidad es otra cosa y que la salud es otra cosa. La salud está cambiando y la sanidad está cambiando. Y está cambiando no porque lo diga David Abajo o lo diga Nuria, lo dice mucha más gente, ¿no? Estos son solamente algunos de los recortes de noticias de analistas que claramente están diciendo no solo hay un cambio, sino que quien abrace este cambio y quiera hacerse protagonista tiene una oportunidad a todos los niveles. Que no, evidentemente, que se acuerde de no hacer nada. ¿Okay? Uno de los últimos estudios, como podéis ver, de Global Market Insights sitúa en más de 500 billones de dólares la cantidad de inversión que se va a realizar en este sector para el año 2025, que está ahí al lado. O sea, no hablamos de futuribles para cuando seamos nosotros abuelos, estamos hablando de pasado mañana, ¿no? Y básicamente esto va a pasar por estos señores de aquí. Por estos señores de aquí, que no son más que los usuarios. Yo cuando mis padres son funcionarios, cuando yo me acuerdo de mis padres, todos los funcionarios tenían muy fácil y tenían que decidir si se acogían a la sanidad pública o a un seguro privado, a mis padres lo que miraban para decidir era a ver si está este médico, que es el que yo quiero que esté en el cuadro médico, a ver si está este centro o este hospital, y tomar decisiones en base a eso. Ahora, cuando alguien tiene que decidir si quiere un seguro privado o no lo quiere, y en el caso de que lo quiera, ¿qué seguro? No piensa en eso. Eso, gracias a Dios, hemos tenido una mejora tremenda en los últimos años y digamos que ese nivel de calidad ya se da por supuesto, ¿no? ¿Y qué piensa? Pues piensa en, vale, esto está muy bien, pero si a mí el niño se me pone malo a las 3 de la mañana, ¿quién me atiende? Pero ¿qué puedo hacer para asegurarme que mis hijos no van a tener obesidad infantil? O no van a tener diabetes. ¿Cómo puedo yo hacer cosas para que mi familia tenga una mejor salud y demás? Eso es lo que están pidiendo los usuarios. Y el que lo entienda y entienda este cambio y reaccione, va a ser el que va a tener éxito. Y no lo digo yo, no sé si conocéis Oscar. Oscar era una startup en 2013 americana. Yo tuve el placer de sentarme con ellos en Nueva York, que básicamente dijeron, oye, hay gente ahí afuera pidiendo temas de salud diferente a lo que nos pensamos. Y hay gente que sinceramente pues no está pensando en ir al Mount Sinai si tengo un problema cardíaco o ir a la MD Anderson si tengo un cáncer, ¿no? Lo que están pensando es, oye, yo si la niña tiene fiebre, yo lo que no quiero es tener que andarme cogiendo el coche, irme al hospital, estar 3 horas o 4 ahí esperando para que al final me digan que no tengo nada, que le dé apiretal y que vuelva mañana. Y decidieron sacar un seguro de salud diferente en Estados Unidos. Como todos sabéis, el coste de los seguros de salud en Estados Unidos está entre 10, 12, 14 veces más de lo que puede ser un seguro privado aquí en Europa. Mucho más barato, pero eso sí, todo digital. Puedes tener acceso a cualquier médico, cuando quieras, a la hora que quieras, a través de tu móvil, a través de tu tablet, a través de tu... Eso sí, no te voy a dar acceso al Mount Sinai, no te voy a dar acceso a The Sloan Catering. Claro, cuando Oscar planteó este modelo, el sector asegurador en general en Estados Unidos dijo algo muy parecido a lo que dijo, no, esto no tiene ni idea, no conocen este negocio, está muy bien, que haya iniciativas, nada, nos olvidamos, no tengo ningún problema. Pero Oscar ahora mismo tiene una valoración de más de 3 billones de dólares, es el referente en seguro sanitario en Estados Unidos, tiene presencia en más de 6 estados y, por ejemplo, solo en Nueva York, en los primeros 3 años, se quedaron con más del 15% de la cuota de mercado del seguro privado. Claro, esto no es que hubiese un boom de natalidad en Nueva York y de repente hubiese un 15% más de gente, no, es que alguien perdió un 15% de su negocio. Si alguno venís del mundo asegurador, perder un 15% del negocio es más allá de un drama, es mucho más allá de un drama. Entonces, esto es una realidad que está cambiando y aquellos que están viendo el cambio son los que están teniendo éxito. Hay
Ejemplos hay muchísimos, muchísimos. Teladoc es una empresa que empezó ofreciendo algo tan sencillo como una segunda opinión. ¿Por qué? Porque sobre todo en Estados Unidos, cuando llegabas a un hospital y te pasaba algo, en muchos casos, lo que se veías con un presupuesto diciendo, usted tiene que hacerse esto y esto cuesta $60.000. Y dices, uff, será verdad que lo tengo que hacer, pero no me vendría mal pensar en que alguien me asesorase y me confirmase esto, ¿no? Bueno, este servicio que hasta aquel entonces, si lo querías acceder, en la mayoría de los casos te tocaba ir a otro proveedor sanitario, pagar aún así una gran cantidad para poder chequear ese primer diagnóstico, el tratamiento que te habían dicho, pues Teladoc empezó a hacerlo de otra manera, puramente con tecnología digital, conectando médicos en muchos casos de Europa, no solamente de Estados Unidos. Teladoc ahora mismo es el referente a nivel mundial de toda la segunda opinión, adquiriendo compañías como Best Doctors o como Advanced Medical, muy activa aquí en España, sobre todo con laboratorios farmacéuticos en programas de soporte a pacientes y demás. ¿Por qué? Porque funciona, porque efectivamente supieron ver la necesidad y cómo responder a esa necesidad de manera efectiva, ¿no? O Fitbit. ¿Quién iba a pensar que Fitbit iba a ser un agente de la prestación sanitaria? Pues en su última reunión de accionistas, explicándonos una estrategia, lo dijeron claro, nuestra estrategia no es ser una empresa de wellness, nuestra estrategia es ser una empresa de salud. Y de hecho Fitbit tiene soluciones de historia clínica de pacientes ahora mismo desplegadas en Estados Unidos. O 23andMe, ¿no? 23andMe, por si no lo conocéis, es una empresa fundada por la ex mujer de Sergey Brin, uno de los fundadores del mundo. O sea, gente que viene muy de saber lo que puedo hacer en el mundo digital y lo que puedo hacer con los datos. Y lo que me dijeron es, oye, voy a hacer consejo médico basado en la genómica directamente al usuario final. ¿Por qué no te puede ofrecer a ti que por un médico precio te haga un análisis genómico y te digo que tengas cuidado porque puedes tener más riesgo vascular que la media y que por lo tanto deberías hacerte esta serie de chequeos cada cierto tiempo, o que tienes predisposición a tener un tipo de cáncer de mama hereditario y por lo tanto deberías empezar a hacer mamografías a los 25 años en vez de. Después de mucho trabajar, 23andMe es un caso de éxito brutal ahora mismo en Estados Unidos. Con eso lo que quiero decir, hay muchos más agentes de los que había antes en el sector. Están pasando cosas, por mucho que a veces pensemos que la sanidad, como decía, es de otra manera y que este tipo de transformaciones en sanidad son distintas, ¿no? Me vais a dejar que me recree un poquito en el tema de la diabetes antes de unirme allí. Yo precisamente trabajaba en Roche Diabetes y trabajamos en ese sentido viendo cómo hacer la transformación de una compañía como Roche Diabetes en el mundo digital. Pues una de mis primeras reuniones con nuestra gente de I+D en Alemania, Abbott acababa de sacar Freestyle en varios mercados, ¿no? Y una reunión que tuvimos allí con los principales responsables. Oye, ¿qué os parece? Podéis ver cómo los campos de viaje, no tienen ni idea. Nuestros medidores de glucosa y nuestras tiras son mucho más efectivas, son mucho más precisas, esto no te puede dar resultados similares. Esto no. Me preguntaba a mí qué opinas. Me preguntaba a la empresa como 2 semanas y dije, literalmente, digo, ¿puedo decir la verdad? ¿Me arriesgo a que sea mi último día en la empresa? ¿O os puedo decir que tenéis razón? ¿No? Pues estamos muertos. Cuando estos señores entran en el mercado, estamos muertos. Y estamos muertos porque lo importante del que está ahí afuera, que tiene diabetes, o que tiene un hijo con diabetes, o que tiene a su padre mayor con diabetes, no es si la tira te da un 1% más de sensibilidad o no. Lo importante es que yo lo que quiero es estar tranquilo. Yo lo que quiero es saber que o mi diabetes o la de mi hijo o la de mi padre está controlada, está bien, y que si no lo está, que me entere. Esto lo que permite es que tu hijo se pueda jugar al fútbol con sus amigos y sencillamente pasándose cada media hora yo vea que las cosas están bien. Y eso no lo hace con una tira por muy sensible que sea. Nuevamente es eso.
están pasando cosas allá afuera que aportan valor a los usuarios en esas necesidades que tienen. Quien lo sepa ver, se queda con el mercado, y quien no, pues que se prepare, ¿no? Solamente para que lo sepáis, en todos los mercados donde ha entrado AVO, se ha quedado con el 50% del mercado. Directamente. Ha barrido a todos los demás. ¿Vale? Y ya me adelantaba Nuria. Y luego ya. Es que es una verdad como un templo, es decir, hablamos de transformación digital, pero en transformación digital lo importante es la transformación, no es digital, no es la tecnología es una mera herramienta en la que nos apoyamos, sí, para hacer cosas que antes no podíamos hacer, pero si no hay transformación, no sirve de nada, no sirve de nada. Cuando hace años trabajábamos en monitorización de pacientes crónicos en el hogar, las primeras iniciativas que se hicieron a nivel europeo de monitorización de pacientes crónicos en el hogar, el NHS lanzó lo que llamaron el Whole System Demonstrator, que era un estudio con 3.000, 3.500 pacientes en el Reino Unido, pacientes crónicos monitorizados con tecnología en el hogar. Y el British Medical Journal hizo un análisis exhaustivo para al final concluir que esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido, que no hay resultados, que no hay evidencias y que no es coste eficiente. Pero tiene una cosa muy bien, que es que publicaba un anexo enorme con todos los datos del estudio. Absolutamente todos. Cuando te cogías los datos del estudio y los mirabas con calma, una de las cosas que veías que en general, porque no era igual en todas las regiones involucradas en el programa, pero en casi todas, lo que habían hecho es, oye, en vez de que, como hasta ahora, si tú eres diabético, te doy una cartillita o te pido que tengas tú una libretita y te vas apuntando tus medidas de glucosa en tu casa y me las traes en nuestra consulta cada 3 meses, la gran mayoría lo que había hecho es decir, te doy tecnología, te doy un tablet, te doy unos medidores, te tomas tus medidas en casa y en vez de traerme el papel me traes la tablet cada 3 meses. Es decir, no habían cambiado el proceso, habían dejado exactamente el mismo proceso y habían sustituido el papel por una tablet. ¿Resultados? Nada. Nada. No sirve. Si resulta que con esas medidas se detectaban comportamientos o evoluciones del paciente peligrosas, ¿se hacía algo? No. ¿Resultados finales? Pues no había resultados diferentes frente al modelo anterior y no había coste eficiencia en todo esto. Lo importante es transformar. Si no transformamos, si no cambiamos la manera de hacer las cosas, ahorrémonos el viaje. Ahorrémonos el viaje, no hagamos nada. Es mucho mejor. Claro, podemos pensar que esto es la primera vez que ocurre en sanidad. Pues yo os digo que no. Este señor, hace casi algo más de 300 años, es el que está considerado como el inventor del primer medical device. Nada más que un cilindro de cristal, hueco por dentro, tenía un líquido alcohólico que se expandía o se contraía con la temperatura. Aquí te tiene el termómetro, bravo. Bueno, este señor es Daniel Fahrenheit. Y está recogido en la literatura de hace 300 años de las sociedades científicas, que este señor se fue por las sociedades científicas de Europa vendiendo este aparato para uso médico. Es decir, con esto de verdad es una manera objetiva de detectar la temperatura del paciente, una evolución errónea de la temperatura y a partir de ahí pues poder diagnosticar una infección, poder diagnosticar una enfermedad. Y en esa literatura aparece cómo prácticamente se le echaron encima las asociaciones médicas. Pero esto no puede ser. Que un device no puede sustituir a un médico. Esto es el médico el que lo hace con sus manos, el que tiene que decidir si este paciente tiene una infección o no la tiene, si tiene una patología. No muy diferente a muchos de los comentarios que hemos oído. Evidentemente eso duró lo que duró, que es muy poco. ¿Por qué? Porque no se trataba de que el termómetro sustituyese al médico. Se trataba de que el médico con el termómetro sustituyese al médico que no tenía. Y ahora mismo realmente nos afrontamos con lo mismo. Se trata de que aquellos profesionales que utilicen herramientas digitales van a sustituir a aquellos. Evidentemente en todo este mundo de la transformación digital los datos es solo un elemento más, pero un elemento con mucho valor y mucha importancia, ¿no?
Tanta importancia como, por ejemplo, hasta 2019, la adquisición más grande que se hizo en el sector farmacéutico la hizo Roche en el 2017 comprando Flatiron, ¿vale? Pues hay casi 2 billones de dólares. Flatiron, que no es una compañía que desarrolla medicamentos, no es una compañía que desarrolla moléculas, ni siquiera hace I+D en bio, nada. Flatiron es una compañía de datos. La mayor adquisición hasta enero de este año, cuando Bristol Myers compró Celgene, la mayor adquisición fue una compañía de datos. Este es el potencial que tiene. ¿Y por qué el potencial? Porque al final hay ciertas características de salud muy importantes. Una, el volumen de datos es gigantesco. No hay otro sector que genere tantos datos. Pero además datos dispersos, distribuidos. Tenemos una herramienta que no está presente en todos los países, y aquí en España somos unos privilegiados, como la historia clínica, privilegiados por el nivel de consolidación, de fiabilidad y de calidad de los datos que tenemos. En otros países no es así, pero ni siquiera la historia clínica tiene toda la información sanitaria, tiene solamente un trozo, ¿no? Hay mucha más información distribuida, y mucha información no estructurada. Mucha información, a diferencia de lo que puede ser el sector bancario, donde todo está muy estructuradito, mucha información, hay que trabajar mucho pico pala con él. Por eso tiene más sentido todavía. Pero sobre todo por esto, y esto lo decía Luis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El rato le decía a Alicia, en un momento dado, ¿qué es eso de la memoria? Cuando Alicia se lo explicaba, decía, qué pobre memoria esta que solo funciona hacia atrás. Porque ese es el gran valor que tenemos con los datos, ¿no? Poder desarrollar aplicaciones que nos ayudan no solo a entender lo que ha pasado, sino a trabajar en lo que va a pasar, en lo que puede pasar y prepararnos para ello, ¿no? Aplicaciones que hablamos de poder medir con antelación la evolución de un paciente y adelantarnos a una evolución desfavorable, ¿no? Luego hablaré un poquito de las cosas que se van haciendo en General Electric, pero ponemos un ejemplo. Estamos desarrollando un equipo en Israel algoritmos de inteligencia artificial para las UCIs, para detectar solamente en función de la monitorización vital y las imágenes de color, de pigmentación, respiración y demás del paciente, y poder adelantarnos a colapsos con media hora de antelación, y así poder reducir casos de éxitos en otros, ¿no? Cosas como sencillamente poder gestionar mejor los servicios. Si soy capaz de predecir la frecuentación que yo voy a tener en urgencias con tiempo de antelación, pues lo puedo dimensionar mejor. Si soy capaz de predecir mi actividad quirúrgica, a lo mejor digo, oye, voy a tener un pico de septiembre, voy a adelantar cirugía o a retrasar cirugía no urgente para poder estar mejor preparado cuando me llegue este pico. ¿Y eso es posible? Pues la realidad es que sí. La realidad es que sí, ¿por qué? Porque cuando te puedes analizar con los datos y a trabajar con los datos, ves que hay cosas que sí que están ahí que se pueden predecir, bien por estacionalidad, bien por efectos de la meteorología, bien sencillamente por la propia actividad del hospital. Pues sabemos que cuando hay un alta de un infarto de miocardio, un X% de los pacientes lo tienes en urgencias el primer mes de nuevo. Un X% necesita una reintervención en los primeros 3 meses. Todo eso lo sabemos, solamente necesitamos trabajar con los datos, y ese es el verdadero valor, ¿no? Esto solo es más que un pequeño diagrama de multitud de empresas que están trabajando en todas las áreas de los hospitales. Todas, no hay ni una que no, todas tienen una estrategia de datos. O sea, no se puede pensar en ir de verdad a estrategias de transformación digital en la sanidad sin pensar. Estoy quedando sin tiempo. Y quería hablar un poquitín nada más de inteligencia artificial. Y no había hablado un poquito antes. Ese escenario donde desarrollemos algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de tomar decisiones clínicamente válidos está muy cerca. Tan cerca que yo puedo decir, desde tenemos algoritmos ya certificados por la FDA para diagnóstico automático de ciertas patologías. Todavía no los usamos en ese modelo, lo usamos como un modelo de soporte al profesional, pero está certificado por la FDA para poder hacer diagnóstico automático. ¿Y tiene sentido? Tiene mucho sentido. Porque nuevamente no queremos sustituir a nadie.
es que, por ejemplo, en un ámbito como el diagnóstico por imagen, la ausencia de profesionales que hay es brutal. Y no es que haya ausencia de profesionales en países en vías de desarrollo, en África, en Latinoamérica. Estuve hace nada en Inglaterra con el NHS, que el NHS está desesperado. No tienen radiólogos para informar, no tienen cardiólogos, no tienen cirujanos. Evidentemente todo esto es muy agravado por el Brexit, pero en los países de la Europa desarrollada que conocemos, la ausencia de profesionales es un drama. Un drama. Tú lo adelantabas antes, Nuria, con el área de la dermatología, pero es que es así. Entonces, realmente esto lo tenemos que ver como herramientas que nos pueden ayudar, a combatir ese drama, ¿no? Por contaros un poco lo que estamos haciendo en General Electric. General Electric, como sabéis, comenzó básicamente con máquinas y modalidades de diagnóstico por imagen. Claro, esto ha ido evolucionando con el tiempo. Lo que estamos desarrollando ahora mismo es todo un conjunto de equipamiento y soluciones para dar soporte a todo el flujo de los pacientes, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamiento como a nivel de monitorización. Este concepto llamamos de medicina de precisión, que yo lo llamo de otra manera para que nos entendamos, que es cómo darle a los profesionales toda la información relevante del paciente en el momento adecuado, con las herramientas adecuadas para que tomen las decisiones. Y eso es lo que, donde toda la parte de datos tiene muchísimo sentido y donde este tipo de soluciones acogen más valor, ¿no? Empezando desde la radiología, que ha sido el ámbito de actuación natural de General Electric, pasando a el quirófano y los cuidados intensivos, pasando a otros departamentos como la cardiología, oncología, donde tenemos un partnership con Roche y estamos desarrollando soluciones en el entorno a la oncología, hasta toda la parte de analytics y de artificial inteligencia. Como veo que me quedo sin tiempo, quería contar sencillamente tres cosas. Como es esta, ¿no? Estos son algoritmos que ya están aprobados por la FDA y ya están en el mercado, ¿no? Ya no hablamos de futuribles, toda la inteligencia artificial vendrá algún día, ya está aquí, ¿no? Es un algoritmo que lo único que hace es, cuando le vas a hacer un estudio de resonancia a un paciente, automáticamente va a mirar si hay un estudio anterior, si es de cabeza, si es de toras, de ese mismo paciente, analiza las imágenes, calcula entonces la posición que debe de poner el paciente y la inclinación para que el siguiente estudio sea exactamente igual y sea comparable. ¿Para qué? Nuevamente, para ayudar al profesional. Si tengo que comparar el estudio de hace un año y el de ahora, o sea, los mismos cortes con la misma inclinación, puede ver más fácilmente qué evolución hay, ¿no? O algoritmos para, en el caso de embarazos de riesgo, poder medir automáticamente la evolución del cerebro del feto en las distintas semanas del embarazo. Para que no soy experto, yo no lo soy. Precisamente todo este tema de poder medir el desarrollo del cerebro del feto es tremendamente complicado, porque al final la calidad al ojo humano de la imagen de ultrasonidos, de ecografía, es muy baja. ¿Qué hacemos? Suplir ese ojo humano ayudándole de algoritmos de inteligencia artificial. O en temas vasculares, o enseñaros que estaba aquí. Este es un algoritmo que ha sido liberado por la FDA hace escasamente 2 meses para detección automática de neumotoras en placas de toras de rayos X. Y ese, por ejemplo, sí que tenemos la autorización de la FDA en Estados Unidos para poder hacer diagnóstico automático. Pues os digo, es aquí, no estamos hablando de futuribles que vendrán en algún momento, sino que estos son realidades que ya están aquí, no para sustituir a ningún médico. No es que la inteligencia artificial vaya a sustituir al médico, es que los médicos, las organizaciones, los sistemas que se aprovechen de la inteligencia artificial van a sustituir a los médicos. Esta es la visión que os quería dar, más cosas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a lanzar. No sé, ¿alguna pregunta? Damos unos minutitos a las preguntas. Sí. Hace un par de días hay una noticia de que la artificial puede predecir la muerte de un paciente al año o una cosa así, y había un poco el debate de que esa inteligencia artificial no sabía ni cómo lo predecir, solo podía predecirlo sin saber cómo, y que pues, la gente estaba un poco intranquila. A ver, déjame que ponga mi gorra de profesor.
los que somos ingenieros, y sobre todo los que hemos desarrollado software, como desarrollábamos software para cualquier tema, ya voy a entender ese problema o eso que quiero implementar, voy a entender cómo funciona y voy a intentar replicar esas mismas reglas en mi software o en mi programa. Y está bien, funciona para ciertos tipos de problemas, pero para otros no. Claro, cuando pensamos en cómo funciona el cerebro humano, si pensamos en nuestros hijos, ¿cómo le enseñamos a un niño que esto es color azul? O que eso es naranja o que lo otro es blanco. No le enseñamos, oye mira, aquí tenemos una longitud de onda de 640 nanómetros, entonces cuando la luz tiene una longitud de onda de 640 nanómetros es azul, pero cuando es 600 es naranja. No le enseñamos eso. Lo que decimos es, esto es azul, esto es naranja. Azul, naranja y blanco, azul. Y él aprende. La inteligencia artificial lo que hace es exactamente eso. Es coger casos que ya sabe cuáles son los resultados, analizarlos y aprender a partir de ahí. Necesitas mucho volumen de casos, con mucha variedad, con muchos azules, con muchos naranjas, con muchos blancos, y acaba, sin saber por qué, aceptando que son naranjas, que son azules, que son blancos. Pero si nos vamos a la imagen médica, y me permitís que es más mi sector de actividad ahora mismo, es que un radiólogo empieza así. Es que un radiólogo sí tiene una formación base, entiende que es una patología, entiende cómo en la imagen médica se detecta una patología, pero cuando un radiólogo ha salido de la carrera, ¿qué hace? Ver imágenes, ver imágenes, ver imágenes, ver imágenes y aprender. Hasta que es capaz de informar perfectamente un cáncer de mama en una mamografía, o un neumotórax, o un nódulo de cáncer de pulmón umbilical. Eso es lo que hace la inteligencia. Entonces, efectivamente, sí, la inteligencia artificial en general no intenta averiguar exactamente el comportamiento para saber exactamente cuándo es A o cuándo es B. No, lo que hace es coger casos y aprende a partir de ahí. Pero no le preguntes por qué has dicho A o has dicho B. ¿Por qué? Porque después de analizar todo, es lo que cumple los patrones que hemos analizado. Y por eso es tan importante que esos entrenamientos de los algoritmos tienen que tener no solo muchos datos, sino mucha variabilidad. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo en la FDA cerca de 50 algoritmos distintos en proceso de certificación. Y yo cuento con orgullo que hace poco nos han tirado uno, nos han rechazado uno. Y nos lo han rechazado por poca variabilidad de datos. Y poca variabilidad de datos quería decir, habéis hecho muchos volúmenes, mucho esto, me falta que tengáis aquí imágenes que se han tomado en otros países. ¿Y por qué en otros países? Porque tú te coges una placa que se hace en Europa, España, Francia, Italia, más o menos igual, una placa de rayos que hacen en China o en India y no se parece. En India, por ejemplo, no me preguntes por qué, su cultura es como lo ha hecho siempre, hay muchas más zonas negras. O sea, la zona del cuerpo es mucho más pequeña con respecto a toda la imagen que en Europa. Y lo hacen siempre así. Claro, si tú el algoritmo tiene que ser capaz en todos los tipos de imágenes de acertar, le tienes que entrenar con imágenes muy variadas. Y la FDA, que ha desarrollado un protocolo de revisión de los algoritmos de inteligencia artificial muy serio y muy bien hecho, está incidiendo mucho en eso. No solo tienes que mostrar que tu algoritmo funciona, sino que tus juegos de datos tienen que ser suficientemente variados para poder llegar a esas conclusiones. De hecho, seguramente algunos veíais hace aproximadamente un año una polémica con Watson de IBM respecto a una serie de algoritmos oncológicos, donde lo que le ha dicho la FDA es precisamente eso. Las evidencias que has traído no están sustentadas con una variabilidad de datos como para poder aceptar que esa evidencia es extrapolable. Básicamente. No sé responder. Sí. Vosotros, naturalmente, habéis desarrollado siempre máquinas y habéis dedicado, habéis desarrollado software para esas máquinas y ahora estáis desarrollando algoritmos para solo esas máquinas o estáis comercializando la misma pregunta. A ver, inteligencia artificial está trabajando todo el sector. Y unos está trabajando desde unos accesos y otros desde otros. Nosotros aquí, General Electric, estamos teniendo una aproximación diferente y precisamente va en esa línea. No estamos diciendo, oye, desarrollo esto para hacerlo en mi máquina, con lo cual si tú, servicio de salud, hospital, te quieres beneficiar de esto, me tienes que comprar a mí la máquina. Sí, lo incluimos en la máquina, pero también estamos desarrollándolo a nivel de plataforma de imagen de forma neutral
a las máquinas. De tal manera que me da igual si se ha hecho estos estudios en una máquina IGE o se ha hecho en otra máquina de otro fabricante. Me da igual si se ha hecho una máquina mía de ayer o en una antigua de hace 5 años, vas a poder acceder a todos los algoritmos de inteligencia artificial que tienes. Incluso estamos yendo un paso más allá. Esta plataforma es abierta, la presentamos oficialmente en 2 semanas en Chicago, en la RSNA. Es abierta de tal manera que no se trata solo de mis algoritmos de inteligencia artificial, sino que podemos enchufar algoritmos de terceros para también aportar ese valor a profesionales médicos y poder enriquecerse no solamente lo que mi I+D desarrolla, sino que ahí fuera hay mucha gente desarrollando muchas cosas interesantes. Entonces ya no se trata tanto de mi algoritmo, mi máquina, que es el paradigma que por desgracia impera en el sector. Nuestra aproximación es diferente. Nuestra aproximación es: queremos daros una plataforma neutral de acceso a inteligencia artificial. Miguel Ángel. Bueno, yo voy a hacer una reflexión, no sé si preguntado. Tú has apuntado una cosa con la que estoy de acuerdo, que es en la transformación digital lo importante no es lo digital, sino la transformación. Y en realidad, cuando se nos olvida la diapositiva que hemos puesto, volvemos a lo de siempre, que es a lo digital. Yo ayer, esto lo podríamos haber reproducido ayer, acudí a la Ramón Areces a un evento sobre lo mismo, inteligencia artificial, pero el foco eran empresas de petrolíferas, banca, etc. Mi sensación desde hace ya algunos meses es que las empresas que tenemos o tenéis las herramientas se convierten en las que pretenden hacer la transformación, y esto es imposible, porque quien se tiene que transformar son las empresas. Nuria ponía algún ejemplo: si el sector sanitario público no se quiere transformar, no se va a transformar. El discurso que yo creo que hay que empezar a tener es: para poder hacer una transformación digital de verdad, tendríamos que ver si las organizaciones, me da igual, ahora las sanitarias tienen, por un lado, visión, que queremos que pase, cómo queremos atender a los pacientes. Segundo, tenemos las personas, apuntaba Nuria alguna cosa: si las personas no se dejan transformar, no se va a transformar nada. Tercero, el complicado en esto sería cómo voy a insistir, es decir, la transformación no es una cosa de un minuto. Y la cuarta, la persistencia, es decir, cómo voy a ser repetitivo, me voy a apuntar alguna cosa, machacar, machacar, machacar. Y ahora la provocación viene, me parece que el último son los datos. Y pongo un ejemplo. Hay organizaciones que están comprando máquinas de forma ingente para cargarlo absolutamente todo. ¿A alguien se le ocurre que para hacer una biopsia del hígado no se extrajeran el hígado completo? Lo que hacemos en realidad es sacar una muestra significativa y a partir de aquí extraemos conclusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esto de lo digital nos hemos convencido de que lo que tenemos que tener es muchísima información, muchísima capacidad de máquina, muchísimos recursos técnicos, y lo que no tenemos son personas y visiones para transformar las organizaciones y acabar diciendo que el transporte se hará como lo propone Cabify o como Uber y no como lo proponen los taxistas. En realidad el problema es que los tecnólogos, y no me rollo mucho más, somos los que estamos intentando forzar una transformación que a veces la mayoría de las empresas me parece que están en ello por moda y no por convencimiento, porque no hay una visión del tema. Y un caso claro, me parece, es la sanidad española. La sanidad española no tiene esa visión de que se tiene que transformar. De hecho, yo creo que le molesta esa transformación. Y cuando le venimos con ideas como esta, pues pasa lo que cuenta Nuria, ¿cómo va a venir alguien y va a hacer esto? ¿Cómo va a venir una máquina y me va a decir que lee más? ¿Cómo me va a decir? Se me ocurre cosas tan sencillas que en vez de contar pieza a pieza, pues en una descripción o un diagnóstico de malaria lo hace mejor un robot. Esto, lo que tiene que pasar primero es por la visión. Entonces, yo aquí la pregunta que te haría es: vos, tú que tienes más visión a nivel internacional, ¿ves que las compañías sanitarias estén en esa transformación, más allá de los ejemplos que has puesto? Vale, lo primero, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, y yo creo que Nuria también lo apuntaba, la parte tecnológica no es lo más difícil de todo esto. La parte tecnológica seguramente sea, no tampoco es trivial, ni muchísimo menos, sobre todo cuando lo quieres hacer con sentido, pero lo más difícil es la transformación cultural. Y en todas las historias de transformación digital, lo más difícil es la transformación cultural. Y en general, hay muchas historias de cómo no hacer bien una transformación cultural. Yo he sido protagonista de algunas de ellas y encantado de compartirlo cuando queráis, ¿no?
Entonces, sin lugar a dudas, esa parte es importante, es importantísimo. Yo creo que tenemos que pensar, porque ahí difiero contigo, como digo, la transformación va a llegar. Podemos ser partícipes de ella o dejarnos arrastrar por ella. Y cuando nos dejamos arrastrar es como un tsunami, y cuando nos queremos dar cuenta estamos fuera, ¿no? Y va a llegar, como decía, porque el usuario ahí al fondo está pidiendo soluciones. Yo me acuerdo una anécdota que contaba la gente de Quirón, que les pedí permiso para usarla, ¿no? Es decir, no sé cuántos, y aprovechando que tenemos aquí a Juan Lucas, seguro que también él tiene mucha información, no sé cuántos millones habremos invertido en este país, en todos los servicios de salud, en la interoperabilidad de los datos sanitarios entre distintas organizaciones. Hospitales con hospitales, servicio nacional con servicio nacional, público, privado, cientos de millones. Claro, yo me encontraba un caso de una paciente que tenía que tuvo una rotura de clavícula, fue a un hospital de Quirón privado, le acabaron poniendo unos clavos, una placa, perfecto. Meses después, esto fue en Madrid, ella vivía en Valladolid, meses después, pues un día se levanta con un dolor horrible en la zona de la clavícula y se va directamente al Río Ortega por urgencias. Le hacen una placa allí. Esta chica lo único que hace es, le hace una foto al monitor donde estaba viendo la placa el médico y se la envía por WhatsApp al médico que la operó en Madrid, y ese mismo día por la tarde le estaban volviendo a operar porque evidentemente lo que había pasado es que uno de los clavos se había desviado y le estaba pinchando. Hemos gastado cientos de millones de euros en interconectar cosas que a día de hoy, por desgracia, todavía no tenemos a nivel nacional conectado, para que llegue al usuario y si no tú me das una solución, yo encuentro una manera, sí, vía WhatsApp, que ni es seguro, ni cumple la GDPR, lo que quieras, pero encuentro una solución a mi problema. Eso es lo que va a hacer con nuestra formación. Yo ahí discrepo contigo, sencillamente porque los profesionales o las organizaciones no quieran transformarse, no quiere decir que no vaya a haber transformación. Lo que pasa es que seguramente si todos trabajamos en esa dirección desde el principio, esa transformación tendrá más sentido, será más ordenada, será más eficiente y aportará más beneficios. Acabas de contar, David, no olvides, acabas de contar, estamos en Quirón, la visión de un grupo que decide que se debe a sus clientes y que lo importante es la visión de cómo presto servicio. Y yo estoy diciendo, David, cuando lo aterrizamos, porque la mayoría de las áreas es pública, ¿cuáles son los drivers de transformación? Pues eso es lo que te digo. Cuando empezamos a mirar las experiencias de éxito, esto es una realidad. Vemos más experiencias de éxito en sectores privados que en públicos. ¿Y el por qué? Por esto mismo que has dicho tú, porque las prioridades de las organizaciones están en sitios distintos, en muchos casos, ¿no? Entonces, eso es un driver clarísimo. Pero el engagement, el ser capaces de capturar esta transformación a los miembros de cada organización, de la universidad, pública o privada, es absolutamente claro. Y eso se puede hacer también en organizaciones públicas. Lleva trabajo, lleva machaque, como decía Nuria, lleva una resistencia a la frustración importante, pero se puede hacer y puede acabar con muchísimo éxito, sin lugar a dudas. Evidentemente hay mecanismos que tienen unas organizaciones que no tienen otras, y lo que es cierto es que las universidades privadas principalmente tienen unas palancas que les permiten funcionar ciertas cosas de manera más fácil. No digo que las universidades públicas no las tengan, pero quizás son más complicados, es más complicado ponerlas en marcha, ¿no? Entonces no quiere decir esto que sea fácil y sea trivial, pero para mí está claro, esto va a pasar porque los usuarios van a hacer que pase, y si somos capaces, y es lo que pretendemos, de aportar sensatez en cómo debe ser esta transformación, para qué objetivos queremos conseguir esta transformación y de qué manera, de forma conjunta tendremos mucho más éxito que solamente esperando a que nos vayan llegando estos tsunamis unos tras otros. Y luego seguimos mucho más. ¿Una pregunta más? Sí. Yo quería aportar al compañero que en parte, bueno, nosotros estamos desarrollando aquí en Sevilla una startup que tiene que ver con la biomecánica de los niños y bueno, lo que hacemos es predecir precisamente pues ciertas patologías que pueden tener para que de adultos no tengan problemas. Entonces, ¿qué hándicap encontraba? Yo soy profesional de la salud y sí que es verdad que la manera en que nos comunicamos
¿vale? Ingenieros y profesionales de la salud diferentes, ¿vale? Entonces, el día a día a veces es complicado. Y sí que es verdad que para que podamos llegar a un medio, es decir, para que no vaya la tecnología más rápido que los profesionales, tenemos que hacer equipos multidisciplinares, donde podamos trabajar mano a mano, porque después nosotros vamos preguntando, llevamos tiempo preguntando a diferentes profesionales qué necesitan, porque si no el ingeniero, y me pasa día a día, no, pero esto es así, es evidente, y digo, no, es que así yo no puedo interpretar los datos, no puede ser una interfaz que sea compleja de un montón de datos, porque al final no me sirve para nada. Entonces, ahí yo creo que está la clave, es decir, que vayamos de la mano y que para que haya ese cambio cultural tenemos que empezar a hablar en un mismo lenguaje, porque si no es muy complicado. Y eso yo creo que es lo que nos va a ayudar. Es verdad que en el sector, sobre todo en el tema sanitario, es complicado, todavía hay gente que es todavía muy cerrada a ese cambio porque pretenden y piensan que cuando desarrollamos tecnología vamos a quitarle su lugar. No, es facilitar, ayudar a esa objetividad. Entonces, yo creo que el cambio va por ahí, porque vayamos de la mano, que ingenieros, que profesionales de la salud, del área que sea, vayamos de la mano y que trabajemos codo con codo. No es yo tengo una empresa y yo tengo otra y nos unimos. No, tiene que ser día a día, porque así vamos a saber exactamente qué necesitamos y dónde podemos aportar valor. Yo creo que ahí un poco apoyo lo que él ha dicho, porque creo que en ese sentido... Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo creo que ahora tenemos una herramienta que hace años no teníamos, que precisamente son los ingenieros biomédicos, ¿no? Yo me considero uno, no lo soy, pero yo me considero, porque yo estudié telecomunicaciones, pero por ejemplo uno de los primeros trabajos que hice con el grupo de bioingeniería de la Facultad de Telecom Madrid fue precisamente, allá por el año 97, un sistema de soporte a la decisión de la dosis de insulina para pacientes diabéticos tipo 1. En el año 97 era una locura y alguien tenía una visión, porque había gente muy buena, como para empezar a pensar así. Yo estoy absolutamente de acuerdo, se necesita una pierna en cada parte, ¿no? Una pierna en la parte más médica y clínica, más de salud, y otra en la parte más tecnológica. Y como digo, pues ahora tenemos una herramienta que son la ingeniería biomédica, precisamente ese es el objetivo que intenta cubrir, ¿no? La necesidad es la que intenta cubrir, y vamos a tener profesionales que pueden hacer ese puente entre esos dos mundos, que si no, coincido contigo, pues sí, hay una brecha de sencillamente hablar un idioma en el que se entiendan los dos importante, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo. Ok, si no nos vamos a retrasar mucho la agenda, muchísimas gracias a todos.